una intervención muy cortita que de alguna manera está focalizado en esto, de que, bueno, ¿cuál es el camino andado hasta ahora? ¿No es cierto? En segundo lugar, algunas particularidades que tiene esta comisión de Cuenca, algunas ya adelantadas por Mariana, pero sobre todo pensar en los grandes desafíos en clave de superación, ¿no es cierto? Pero para ordenarlos tomé un análisis muy reciente de cuáles son los principales riesgos que tenemos en este territorio desde el punto de vista de lo que podemos llamar seguridad hídrica, ¿no? Que más allá del suministro de agua potable involucra otros elementos. Obviamente toda la experiencia tiene dos fuentes de información, todo lo que se trabajó la Comisión de Cuenca, Laguna del Sauce, y un proyecto que estamos ejecutando ahora que se llama Cerrando Brechas de Acceso al Agua. La siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde el 2010, cuando se crea esta comisión, a la actualidad, el país, y en particular este territorio, ha transitado un cambio que es muy grande y a veces perdemos la noción de su complejidad, que es que pasamos de un sistema totalmente fragmentado y jerárquico en la gestión del agua, donde teníamos una multiplicidad de instituciones distribuidas a nivel nacional y departamental que ni siquiera tenían un espacio de coordinación, ¿no? Eso justamente es lo que estamos en este momento, del pasaje del manejo de la gestión fragmentada y jerárquica a lo que se llama el manejo integrado. Y este gran salto básicamente lo que apunta es a la superación en la fragmentación en el análisis y toma de decisión. Y la estructura central para ello es justamente las comisiones de Cuenca o los consejos regionales. De todas maneras, no les voy a explicar el resto, pero les voy a pedir que se fijen en este año 1977. Estamos muy atrasados donde va el mundo hoy día, ¿no? Porque la siguiente diapositivo, en realidad hay muchos más avances en la evolución de la gestión del agua y nosotros estamos dando ese primer paso, ¿ya? Que no es un paso trivial, sin ese paso no se puede construir todo lo demás, que sobre todo tiene que ver cómo uno termina construyendo más capacidad de adaptación y resiliencia en el sistema, sobre todo porque puede fortalecer los mecanismos de aprendizaje, ¿no? Y de detección de falla y mejora continua. La siguiente. Acá hay tres hitos que explican esta transformación. Uno es que en el 2004 tuvimos una reforma constitucional muy importante. Esto es interesante porque cuando se le pregunta a todo el mundo que votó, lo único que dicen es, bueno, voté que el suministro de agua esté en el dominio público. Pero en realidad votó una transformación enorme, que es lo que desemboca en el año 2009 la política del agua. La política del agua básicamente trató de arreglar jurídicamente el resultado de esa consulta popular, sobre todo porque planteaba normativamente, digamos, pasar a un régimen de manejo integrado, y eso cambia totalmente cómo básicamente se llevan adelante los procesos de análisis y toma de decisión. Y en el 2010 se crea la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce, que es el primer caso, y en realidad se antecede bastante porque la siguiente es 2013 en la cuenca del río Santa Lucía y se crea a partir de una crisis. Pasa la siguiente. Esto es muy importante, entrar en profundidad en estos temas, porque el sistema tiene una gran complejidad porque se basa en un sistema plural y deliberativo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que en ciencia política se llama un sistema plurárquico, ¿no? Es decir, acá la toma de decisión nunca es binaria. Es decir, hay tensiones, hay divergencias, pero hay necesariamente espacios donde llegar a acuerdos entre los actores, ¿no? Y obviamente esa capacidad de acuerdo depende de la capacidad de agencia que tienen los actores, tanto los del ámbito público como la sociedad civil, etc., ¿no? Y obviamente la dinámica de poder es crítico en esto. Les dejo ese libro, que es una lectura
para el verano, ¿no? Pero que sienta las bases de cómo funcionan estos sistemas, ¿tá? De Daniel Innerarity, una teoría de democracia compleja. Esto es interesante, después podemos charlar, porque desde el punto de vista político en el Uruguay vamos en la dirección contraria, ¿no? En sentido macro, ¿tá? Estamos perdiendo muchos de los aspectos que son fundamentales en sistemas plurales y deliberativos en la democracia. Adelante. Ahora, ¿por qué arranca tan temprano esta Comisión de Cuenca y además con un patrón totalmente distinto? Porque esta Comisión de Cuenca se crea sin ninguna crisis, no es una respuesta a un problema, digamos. Había obviamente un diagnóstico, pero no había una razón como sucede en todas las demás. El Río Santa Lucía, Laguna del Cisne, todas se crean a partir de conflictos que se instalan, ¿tá? Y bueno, acá hay algunas figuras claves, ¿no? El primero es Jorge Urcade. Jorge Urcade, justamente cuando aparece la Ley de Política de Agua de 2009, él se da cuenta de acá tenemos la posibilidad de resolver el gran problema que tenía Jorge Urcade, que era cuál nunca lograba sentar a los involucrados en una mesa, nunca. Entonces dice, acá tenemos la posibilidad de que a nivel nacional con las direcciones departamentales se reúnan, ¿tá? Y obviamente en ese comenzar a trabajar, fíjense que comienza en el 2010 y en el 2011 ya está el plan de acción, ¿tá? En ese plan de acción hay, digamos, es el resultado de muchos factores al mismo tiempo, pero sobre todo porque varios cuadros técnicos se toman esto como un test, una prueba, es decir, bueno, esto funciona o no funciona, pero además porque había actores, uno de emblemático, Javier Llojes, de la sociedad civil, que jugaban un rol clave. Yo ahora al mirar tu análisis de interacciones, recuerdo un análisis de redes que hicimos ya por el 2013, y la organización que tenía la mayor capacidad de intermediación, es decir, de intercambios entre toda la red de actores, era la Unión Vecinal de Punta Ballena, y eso era la actividad de Javier, que estaba todo el tiempo en eso, ¿no? Ahora, lo importante es que hay muchos atributos que hay que prestarle atención para entender cómo funciona una comisión de Cuenca, que tiene que ver justamente con la participación, el liderazgo, qué confianza se establece entre los actores, ¿no? Y sobre todo qué capacidad tiene de alcanzar objetivos comunes, ¿no? Y acá hay algunos elementos que los traigo sobre la mesa para entender, digamos, que son construcciones muy difíciles. Esta Comisión de Cuenca elabora su plan de acción en el 2011. Entre el 2011 y el 2015, fíjense, 3 años y pico, 4, en ese tiempo nos reuníamos todos los meses. Todas las reuniones firmó el Ministerio de Ambiente, firmó el Ministerio de Ganadería y ninguno firmaba. Imagínense mantener el funcionamiento con esa señal. Pero ¿qué pasó en el 2015 con la crisis? En cuestión de 2-3 días se aprobó el plan de acción. Entonces, esto para ver que cuando acá aparece la palabra persistencia, créanme que está en su sentido más profundo del término, porque esto requiere una persistencia continua y de muy largo plazo. Y también aprendizaje. Por ejemplo, obviamente frente a una situación así, mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué no estamos matando trabajando si ni siquiera lo firman? Bueno, pero ahí entendimos que las crisis también son ventana de oportunidad para el cambio y uno tiene que estar preparado antes de la crisis, ¿no? La siguiente. En este tramo de la exposición voy a estar refiriéndome, bueno, ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos en este territorio? ¿Qué es lo que está expuesto a esas amenazas? ¿Cuáles son algunos elementos que lo hacen muy vulnerable, lo que podemos denominar sensibilidad? Y en función de eso, ya desafíos identificados y algunas propuestas de cómo superarlos, ¿no? Adelante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando, por ejemplo,
de un servicio clave como es el suministro de agua potable es que en Maldonado tenemos un escenario complejo que no solo involucra la Laguna del Sauce, también involucra Laguna Blanca, Manantiales, Laguna Escondida, José Ignacio y el arroyo San Carlos, que termina apoyando a la planta que está en Laguna Blanca. Pero todo este sistema está interconectado y gran parte del suministro de agua al este del arroyo Maldonado hoy día está dependiendo de Laguna del Sauce. Entonces, cuando estamos analizando este componente, bueno, hay que mirar lo que está pasando acá, pero en otras partes del territorio. Adelante. Principales amenazas, bueno, seguramente ustedes ya anticipan. Un problema principal que tenemos son los periodos de sequía. Y si bien en la Laguna del Sauce es un reservorio de una magnitud tal que no representa un problema en términos de cantidad de agua, sí nos pasa ese problema hacia el este con Laguna Blanca y Laguna Escondida. Pero aquí lo que nos pasa es que en los periodos de sequía es cuando tenemos la mayor probabilidad de ocurrencia de cianobacterias y esto desencadena toda una serie de desafíos a nivel de tratamiento de agua potable, ¿no? Adelante. Lo que sí es importante es que, y esto ya es una señal clara, y esto nos va a llevar después al aporte de Fernando, que tiene que ver con, bueno, cómo gestionamos la represa o si tenemos que hacer una represa nueva y qué es lo que tenemos que hacer hacia abajo para que eso sea funcional, es que es claro que esto es el nivel de agua de la Laguna del Sauce, pero es claro que la señal del régimen de lluvia es muy clara. Está aumentando sustancialmente la variabilidad interanual. Eso significa que los años lluviosos son cada vez más lluviosos y los años secos son cada vez más secos, ¿no? Y además tenemos una incertidumbre muy grande porque no sabemos a ciencia cierta si estamos a las puertas de un cambio de régimen muy brusco en el sistema climático. Eso significa que lo que vimos los 100 años precedentes capaz que no tiene nada que ver con lo que vemos los 100 años para adelante. Entonces, ahí hay un desafío que es lo siguiente, estamos tomando decisiones con un nivel de incertidumbre enorme, ¿tá? Término práctico, yo me fijo en la variación del nivel o áreas inundadas por arroyo portrero, descargas muy grandes, y de repente la información que yo tengo en los últimos 100 años no me va a servir demasiado para el futuro que se avecina. Siguiente. Pero además de las amenazas climáticas, tenemos que tener en cuenta que tenemos toda una serie de amenazas que llamamos no climáticas. ¿Y cuáles son? Bueno, lo primero es que Maldonado en particular tiene un crecimiento impresionante, no solo por desarrollo inmobiliario turístico, sino también por un fenómeno de migración interna del país impresionante. Esto seguramente ya lo habrán visto con todos los aportes del grupo de estudios territoriales del JURE, y todos estamos esperando la información del último censo, pero es realmente muy importante porque acá todo crece, ¿no? No solo la inversión inmobiliaria sobre la costa, sino la población que llega a trabajar en la construcción o en los distintos rubros, ¿no? A su vez tenemos también transformaciones del uso del suelo, expansión de la forestación, ciertas actividades productivas, sobre todo en las zonas más cercanas a la Laguna del Sauce, que si bien se han definido muchas estrategias, como por ejemplo diseños de zonas buffer que realmente son un modelo en el país por su extensión y por el control que tienen, parecen, por lo que estamos viendo en la respuesta del sistema, que no son suficientes. Y todos estos factores, además de que nos hacen muy sensibles a los periodos de sequía, nos generan otro problema que es lo que ya mencionó Ariana, el aporte externo de nutrientes. La siguiente. ¿Qué es lo que está expuesto? Bueno, lo que está expuesto es un montón de sectores a la sequía: ganadería, agricultura, suministro de agua potable, y cuando estamos hablando de suministro de agua potable,
nos referimos tanto a la población residente como al turismo. Y tenemos que tener en cuenta que aquí estamos parados en la segunda zona metropolitana del país, ya a esta altura, San Carlos, Maldonado, Punta del Este. Laguna del Sauce es la segunda fuente de agua en importancia si uno mira cuánta gente recibe agua de ese sistema, después de la cuenca del río Santa Cruz. La siguiente. Obviamente hay un punto que marca un cambio muy radical, que fue qué ocurrió en 2015. Y en 2015 en realidad tuvimos dos crisis consecutivas. Una en marzo, que todo el mundo la recuerda por una interferencia de sabor y olor, pero enseguida de esa interferencia de sabor y olor vino un problema mucho más grave que la sociedad prácticamente desconoce, que tuvimos una floración de una cianobacteria tremendamente tóxica, ¿no? Rafidioxis raciboschi, que produce una neurotoxina y realmente puso al límite la capacidad de tratamiento de la planta, ¿no? Y después tuvimos otra crisis en diciembre. Esta todo el mundo se olvida, pero el sistema colapsó, se tapó todo el sistema de filtro por un mal manejo y estuvimos un par de días sin agua. Lo siguiente. Ahora, algo que llevó, estos son procesos que llevan muchos años. Esta gráfica nosotros, Mariana lo sabe bien, creo que nos llevó como 10 años entendernos entre el dominio agronómico y el dominio de la ecología. En este sentido, este es un gráfico que aquí tiene el aporte de fósforo de la cuenca. Y en el eje de las X tiene un atributo que en realidad está considerando dos características del sistema. ¿Qué tan profundo es y qué tiempo de residencia tiene el sistema? Es decir, cuánto el agua permanece en la propia laguna, ¿no? Hay sistemas como Laguna del Sauce que puede permanecer un año en periodos normales. Hay sistemas que se renuevan más rápidamente, cada 70 días, etc. Si nosotros tomamos esta relación profundidad de tiempo residencia, tenemos, fíjense acá las líneas, ¿no? Acá dice que toda carga por arriba de esta línea lo eutrofiza el sistema. Y por acá abajo no. Eutrofizar significa que recibe muchos aportes de nitrógeno y fósforo, que es la principal causa de la floración. Y lo que ocurre con Laguna del Sauce es que estamos parados acá. Es un sistema extremadamente sensible al aporte. ¿Por qué? Porque es un sistema poco profundo y porque además tiene un tiempo de residencia grande, ¿tá? Y esto, que se conoce hace mucho tiempo en la laguna, en el campo de la limnología, esto, por ejemplo, en la interacción con el Ministerio de Ganadería, costó muchísimo ponernos en la misma página, ¿tá? Porque básicamente el análisis de las cargas se hacía de forma independiente de qué sistema era el receptor, ¿tá? Y esto nos plantea un gran desafío que volvió a emerger ahora en el análisis fideicomiso, ¿no es cierto? Hay que dar toda la infraestructura necesaria para las redes secundarias, no solo la capoeira, Hotel del Lago, toda la urbanización alrededor. Ojo que todas las obras que entraron son realmente muy críticas, ¿no? Pero ahí en los mensajes y en los intercambios nos perdemos en los detalles. Y el mensaje sencillo, tratado de explicar de la forma más sencilla, es que este sistema, si lo queremos recuperar, hay que apagar todas las entradas. No sirve solo apagar el aporte difuso o el aporte puntual. Cualquiera de los dos por sí solo lo eutrofiza. Pero además, si queremos acelerar la recuperación, hay que hacer otras cosas. Y entre otras cosas es que hay que modificar la estructura de la represa, y después lo vamos a hablar en más detalle hacia el final. Néstor, un comentario sobre esa gráfica, que también otra cosa interesante es que solamente aumentando el tiempo de residencia, aunque no hubiera un aumento en los aportes, ya podés cambiar de estado. Eso es algo que en contextos de sequía... Exactamente. Es una muy buena observación. El mensaje es un sistema cuanto menos profundo y más tiempo de residencia tiene, más es el riesgo de se eutrofiza, pero ese riesgo aumenta en un periodo de sequía porque aumenta el tiempo de residencia en el agua. Adelante.
Y acá tenemos un escenario complicado porque en realidad tenemos muchas sinergias entre el cambio de régimen de precipitación y la eutrofización, lo que señalaba recién Mariana. Pero además, fíjense, estos hacia el norte de la laguna, esto es la estación que llamamos Bahía Mallorquina, y ahí está exportando el sistema, uno de sus principales tributarios, el arroyo del Sauce, enormes cantidades de camalotes. Esos camalotes, para producir esos camalotes se necesita mucho nitrógeno y fósforo. Y ahí tenemos una agricultura bastante importante y también una ganadería bastante intensiva. Entonces, aquí tenemos varios desafíos. Uno es que no estamos evaluando en detalle este problema y nos estamos perdiendo una parte de la película de la eutrofización, pero además tenemos un desafío más grande y es que no estamos evaluando las zonas buffer que se están gestionando en esa parte, ¿tá? Y que son las más anchas que tiene el país. Y eso es un problema para mí muy serio porque esto hay que implementar. Hay que acordar, diseñar, implementar, pero una vez que uno implementa las acciones las tiene que cuantificar, porque si no, no sabe si está acertando o fallando. La siguiente. El otro tema es los periodos de exceso, de eventos extremos de precipitación y exceso hídrico. Esta foto se ve muy oscurita, pero este es un predio pegado a la ruta 12, cerca del viñedo Alto La Ballena, un predio que hace 2 o 3 años atrás alguien decidió hacer cultivo de papa. Bueno, miren lo que es hacer cultivo de papa, gran parte del suelo terminó contra la carretera. O sea, esto es una cosa muy básica que el Uruguay ya tiene años y décadas de instrumentos para evitar problemas de erosión de suelo y sin embargo siguen ocurriendo. ¿Cuántos años hubo papa en la costa norte de la laguna? La eutrofización viene de ahí también. Bueno, ahí es muy interesante, después lo podemos discutir bien en detalle, pero esa es una transformación que ocurrió previo a todo esto que estamos contando, donde desde el ámbito público de alguna manera se acordó con los productores de eliminar los cultivos de papa. Eso es una transformación que aparece visibilizada, pero fue una gran transformación. La siguiente. Ahí, bueno, todas estas transformaciones de suelo también aumentan el riesgo, sobre todo cuando uno elimina la capacidad de amortiguación de esos excesos hídricos. Estoy hablando de las coberturas vegetal, conservar ecosistemas como el campo natural, conservar las planicies de inundación, las zonas de humedales. Esto es fundamental. Y esto es algo que recalcamos continuamente porque el tema del riesgo es que no son solo factores climáticos, son factores no climáticos, es la interacción. La siguiente. Y bueno, ahí también está puesto a los periodos de exceso hídrico muchos temas de infraestructura, pero también sobre todo población urbana y suburbana en este territorio, ¿tá? Sobre todo qué pasa con ciertas áreas del Pan de Azúcar, ciertas áreas de la Capoeira, mismo infraestructura y casas que están aquí sobre el margen pegado entre la Ruta 12 y la laguna. La siguiente. Acá hay varios desafíos que tienen que ver frente a esos eventos, no solo con la integridad de la represa, sino con la erosión de los diques asociados a la represa, pero también hemos tenido ya roturas muy grandes en el sistema principal de distribución de agua hacia Piriápolis. Se nos ha roto en la playa sur, se nos ha roto en un pequeño arroyo por donde transita allá hacia Punta Fría y luego va hacia Piriápolis, ¿no? La siguiente. Y bueno, y aquí hay un elemento ese es otro proceso clave donde todas las transformaciones en realidad hacen que el sistema tenga más riesgos a los cambios en el régimen de lluvias, y es todo lo que está ocurriendo al sur de la represa, ¿no? Es decir, el territorio del arroyo del Potrero y el área de su conexión con el río de la Plata, ¿no?
Y esto es muy importante porque acá hay dos discusiones al mismo tiempo. Uno es, digamos, esta infraestructura ya cumplió su ciclo de vida y fue construido con un objetivo que es totalmente distinto al actual, ¿tá? Y lo segundo es, bueno, ¿qué podemos hacer con esta infraestructura tal cual la tenemos ahora? Que ha habido avances sustanciales en estos 14 años. Por ejemplo, cuando después de 2015 otra acción fue hidrografía, le dijo usted a la OCE se encarga de la represa. Bueno, la OCE una de las cosas que hizo fue modificar una parte de esa infraestructura para poder operar los tabiques, las compuertas que tiene, que son de cemento, de 2 metros y 50 centímetros de alto. Eso parece poco, pero para que tengan una idea, 50 centímetros en esta área es el consumo de agua de enero y parte de febrero en el verano. El manejo es muy importante. Y antes, para que tengan una idea, para levantar esos tabiques había que ir con el regimiento que estaba al lado. Uno no puede levantar ni una de las cadenas que tiene estos tabiques. Bueno, hoy se hace todo automatizado y se puede hacer mucho más rápido, ¿no? Pero el tema es que esta represa tiene un diseño muy acotado y realmente, más allá del tema de vida útil, hay que diseñar un nuevo sistema que permita manejos que sí permiten mitigar las consecuencias e incluso mejorar o atacar la causalidad de los procesos de eutrofización. Aquí hay que hacer, a veces hay que almacenar agua, hay momentos que hay que hacer descargas muy grandes de agua, hay una serie de manejos. Y bueno, para hacer eso, no solo hay que trabajar acá, hay que trabajar aguas abajo. Y acá esta es una discusión permanente de la Comisión de Cuenca, que el corte para nosotros está mal tomado, no es nunca la represa, es la desembocadura del arroyo Potrero en el mar, ¿no? Porque lo que pase aguas abajo puede de alguna manera limitar una serie de acciones que ya sabemos que tarde o temprano van a estar operativas en este sistema. La siguiente. Bueno, en la parte de inundación de infraestructura, ahí tenemos grandes desafíos, pero un principal problema es que la vivienda, sobre todo en los sectores sociales y económicos más bajos, sigue estando en áreas con un riesgo muy grande de inundación. Eso es muy dramático, gente, en el caso de la ciudad de Pan de Azúcar, ¿no? Esto es increíble, ¿no?, que pasa en el Uruguay, con la cantidad de territorio que tenemos, pegarse a la planicie o ocupar la planicie de inundación es algo inconcebible. La siguiente. Y bueno, en este desafío hay otro elemento que no mencioné, y es que esta es una cuenca muy rápida. ¿Qué significa esto? Que acá llueve y en pocos minutos ya está la señal a nivel de la represa, porque tenemos todo el sistema de la sierra muy pegado al cuerpo de agua. Y eso implica también un desafío, porque hay que tener no solo una capacidad de respuesta, sino sistemas de alerta temprana que hoy día todavía no están, que hay que construir. Saber lluvias, cambio de niveles en los principales tributarios. La siguiente. El otro problema que nosotros vemos es que realmente hacia el este del arroyo Maldonado, el crecimiento de lo que abastece Laguna Blanca y Laguna Escondida, hoy si no existiera Laguna del Sauce ya hubiera colapsado hace mucho tiempo. Y bueno, hay que pensar en conjunto, y ahí también hay que construir infraestructura, porque la idea es, desde el punto de vista de la capacidad de resiliencia, es que hay que tener el sistema con la mayor diversidad y redundancia de fuentes, ¿no? Y lo mejor interconectado posible. La siguiente. Aquí es claro que vamos atrás entre la capacidad de suministro y el crecimiento de estas áreas. Y este es otro elemento que es interesante señalar y traer sobre la mesa para entender los plazos de tiempo que llevan estas cosas. Porque, por ejemplo, aquí se ha conformado ahora un equipo que nace de todos los antecedentes previos, del hecho que se le haya pasado el manejo de la represa a la OCE, y también con proyectos. Recién en este momento se constituye un equipo técnico con varios de las instituciones involucradas a nivel nacional, sobre todo,
tratando de definir una estrategia de manejo del nivel de agua que sea multipropósito. Es decir, bueno, vamos a prestar atención a la reserva de agua, pero a la calidad del agua al mismo tiempo, a los usos que se hacen, sobre todo, por ejemplo, en la playa sur, con la recreación, etcétera, etcétera. Estas cosas, fíjense, se creó la Comisión de Cuenca en el 2010 y hace 2 años que recién la pusimos en marcha. O les puedo traer otro ejemplo que Mariana ha vivido. Algo que nos llevó 10 años fue sacar un mensaje único cuando ocurren floraciones. Un mensaje único me refiero, ¿qué es lo que pasa con las actividades recreativas? ¿Qué es lo que pasa con el suministro de agua potable? ¿Y qué pasa con el ganado que abreva agua en Laguna del Sauce? Eso, durante 10 años estuvimos trabajando para que saliera un mensaje unificado, porque para la población es tremendamente confuso. Te dicen, no se bañen en la laguna porque hay floraciones, y no te decía nada qué pasa con el proceso de potabilización, la planta sobrelleva sin problemas eso, o lo mismo el ganado, sobre todo en los periodos de sequía que se quedan sin fuente de agua, el ganado va a brevar a la laguna. Eso que parece un problema trivial, a nosotros nos llevó 10 años y con 3 o 4 fracasos grandes, o sea, trabajando, definiendo una estrategia, y cuando llegaba a los responsables, sin éxito. Todavía no lo logramos. Todavía no lo logramos con la órbita de apartamentos. Claro, bueno, eso es importante. La comunicación fue ganadería, ambiente y los sobre baños recreativos, un poco hablamos de atrevido, porque en realidad eso lo regula la intendencia, y la intendencia nos acompañó en certificar. Buen punto, buen punto. Es cierto que ahí se decidió no esperar la respuesta al nivel departamental. Bueno, lo otro es que a veces perdemos de vista, y es que en relación a esta problemática hay inversiones multimillonarias en infraestructura que ya se hicieron. Toda la obra de saneamiento, la construcción de la planta de tratamiento de Jahuel, pero sobre todo la obra que se va a inaugurar ahora en poco semanas del nuevo sistema de tratamiento de agua potable, que es con ozono y filtros biológicos, esos son decenas de millones de dólares. Está bien, no tenemos que olvidarnos que esto ataca las consecuencias del problema, no está resolviendo la causalidad del problema. Lo siguiente. Y acá ya de cara a los desafíos. Acá muchos de ustedes han seguido seguramente todo el debate de la construcción de infraestructura por parte de OCE, de OSUGD en el departamento, este fideicomiso y qué cosas quedaron adentro y qué cosas quedaron afuera. Bueno, acá hay un elemento que realmente hay que ponerse a trabajar, porque OSUGD es un ente excedentario, genera un superávit muy importante. Pero aquí la OCE tiene un esquema de subsidios cruzados que está muy bien porque permite construir infraestructura en otras partes del país que no sería posible de construir. Pero el tema es que el sistema tiene que ser transparente, es decir, tiene que saberse cuál es el superávit y a qué se destina. Porque una de las cosas que pasó en este periodo fue que la OCE a nivel central definió todo el plan de obra y no dejó ninguna obra para Maldonado, ¿verdad? Y la reacción a eso fue, bueno, hagan un fideicomiso y avancen. Pero ojo, para que tengan la magnitud de la capacidad económica que tiene la OSUGD. Toda la obra de saneamiento y la construcción de la planta de tratamiento de Jahuel, en el periodo que Alcorta estuvo al frente de la OSUGD, se financió con recursos de OSUGD. Eso para tener una magnitud de la capacidad de generación de recursos que hay aquí. Y eso juega a favor y juega en contra. Porque desde el nivel nacional muchas veces para los problemas que tiene este territorio dicen no los priorizamos porque hay muchos recursos en ese territorio. No, el nivel nacional le presta atención a Santa Lucía, Río Negro y otros lugares. Y eso nos lleva ya cierro con esto, nos lleva a que en relación a la pregunta que tú planteabas, acá hay un gran desafío, y es que acá en la actualidad tenemos un gran ausente en la gestión de esto, que es el nivel departamental. Y en la trayectoria de estos 14 años también es interesante Laguna del Sauce, porque nunca estuvo alineado el nivel nacional con el nivel departamental.
inclusive en los periodos que los dos niveles fueran del mismo signo político. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque este sistema funciona si los niveles realmente están conectados y realmente interaccionan. Tú llevas la estadística de las número de sesiones de la Comisión de Cuenca. Nosotros llevamos una estadística en los últimos años de la asistencia de todos los integrantes de la Comisión de Cuenca. El nivel departamental ya lleva faltando el 75% de las veces. Entonces no se puede construir. Y además hay otro desafío. Fíjense que hay problemas muy serios en Laguna Blanca, Laguna Escondida, mismo en Laguna Garzón, y hay muchos pedidos de que se constituyan comisiones de cuenca, y el nivel nacional no puede, apenas puede atender los que ya existen, ¿no? Entonces ahí realmente el nivel departamental y las capacidades instaladas, sea en la intendencia o en las organizaciones, pasa a ser crítico. La siguiente. Esto es muy importante, ya lo señalaba Mariana. El sistema de gobernanza del Uruguay es no vinculante. ¿Tá? Generamos el espacio, se juntan todos los responsables, definen, generan acuerdos, pero eso no necesariamente obliga a la institución que lo tiene que llevar adelante a implementar. Eso quiere decir que el sistema funciona sobre el control social. Pero acá hay un problema, y hay que trabajar en ese sentido, es que el control social opera siempre que la sociedad tenga la posibilidad de incidir en la agenda, participar efectivamente en la comprensión del problema y en el diseño de las alternativas. Y todo eso necesita unas plataformas de comunicación que no están operativas. ¿Tá? Y esto es muy importante porque el control social, ustedes lo habrán visto en muchos de los últimos acontecimientos vinculados a lo que es la zona costera y los espacios públicos en zona costera, puede ser realmente es el control del sistema. La siguiente. Lo de las Juanitas, por ejemplo. Lo de las Juanitas, mismo lo que pasó acá en Punta Ballena. Entonces, resumiendo, la cuenca del Sauce es un ejemplo clásico de mala adaptación. Es decir, tenemos una cantidad de forzantes climáticas que están cambiando, pero nosotros estamos cambiando todos los factores no climáticos que hacen mucho más sensible el sistema a esos cambios climáticos. Y esos cambios tienen que ver fundamentalmente con transformaciones del uso del suelo y actividades económicas, particularmente el sector inmobiliario. Y básicamente con una inadecuada planificación de cómo llevar adelante esos desarrollos. Y lo otro es que tenemos limitaciones muy grandes en la gobernanza del agua y en el ordenamiento territorial. Y esto es muy importante porque hay una brecha gigantesca entre la normativa vigente y lo que realmente ocurre. Se puede mejorar mucho la normativa sin lugar a dudas, pero el problema es que entre lo que tenemos y lo que pasa hay un océano de diferencia. La siguiente. Y básicamente los principales desafíos son organizacionales. Y en esta organización hay que pensar, hay muchas limitaciones que tienen que ver con la esfera pública. Por ejemplo, nosotros tenemos suerte en este territorio, tenemos dos oficinas regionales instaladas, ¿no? El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería. La del Ministerio de Ganadería, mucho más fuerte, con muchos recursos, camionetas. Ministerio de Ambiente está en Mariana, no tiene vehículo, no tiene oficina y hay algunos cuadros más. Bueno, ahí esas cosas hay que comenzar a pensarlas y hay que pensarlas con una buena dosis de imaginación, porque no se va a resolver en el corto plazo con recursos públicos. Eso hay que tenerlo claro. El Uruguay está en una situación que en un escenario de 5 años no tiene recursos públicos para fortalecer este sistema. Pero, por ejemplo, algo que nosotros estamos pensando y que de hecho ya lo hemos hecho en la elaboración del plan de gestión de la cuenca, es que de cómo se puede apoyar la parte de Secretaría y Ejecutiva de Mariana Nin, porque obviamente si se tiene que cargar desde este problema acá hasta Garzón, no te da la vida. Entonces ahí hay que pensar en formas de complementación público-privado que permitan resolver estos problemas. Por eso acá, esto
yo te voy a pasar el link. Gran parte o la casi totalidad de este análisis de riesgo, ustedes lo tienen en estos documentos que los pueden consultar en línea. Y en la última diapositiva quiero señalarles que obviamente lo que vieron es la síntesis de un montón de contribuciones que vienen de campos disciplinares muy distintos, además de la ecología, de gente que trabaja en ciencias sociales, ciencias políticas, etc. Ahí tenemos.